bueno, vamos a conversar del poder en el Perú. A ver, ayúdenme por favor. Este es Perú Económico, la revista de Apoyo Publicaciones, que publica desde hace muchísimos años, desde hace 31 años, la encuesta del poder, que en realidad es un juego y que en realidad no significa nada, pero para algunas personas significa todo. Estamos con el señor Daniel Alfaro para hablar de este tema. Él es analista del Grupo Apoyo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa María. Bueno, cuéntenos un poquito, porque siempre se discute, ¿cómo se toma esta muestra para que se sepa de dónde sale esta información? Bueno, nosotros le encargamos a Ipsos Apoyo, Opinión y Mercado que elabore esta encuesta. De hace 31 años lo viene haciendo. El mismo presidente Alfredo Torres está muy imbuido siempre en la preparación de la encuesta. Esta encuesta se levanta en líderes de opinión, congresistas, empresarios, funcionarios públicos, académicos, y se les manda una encuesta online autoadministrada. ¿Qué quiere decir? Que la abren en sus correos y la leen y la contestan. Más o menos, ¿cuánta gente? Son 1000 personas, creo, ¿no? Bueno, no tengo los números de la base de datos general a que se manda, pero el nivel de respuestas da como para poder sacar las concreturas que publicamos en la encuesta. Exactamente, y hace años que se hace. Entonces, claro, es una especie de juego, pero como el juego se repite hace 31 años, algo te debe decir, es lo que siempre me dicen los de apoyo. Algo te debe decir, porque finalmente no es que se entreviste a todo el Perú con una base de manzanas probabilística por niveles socioeconómicos, no. Se hace solamente entre personas que tienen influencia. Efectivamente. Ahora, ¿cómo se define qué es el poder? Porque la pregunta es bien interesante, la pregunta que se hace a la gente es interesante, ¿no es cierto? Definamos poder. Cuando nosotros preguntamos por los más poderosos, preguntamos sobre las personas que tienen más influencia en los acontecimientos del país, ¿no es cierto? Efectivamente. Bueno, vamos a ver el cuadro de los 10 más poderosos. Por favor, lánzame el cuadro. Los 10 más poderosos, de acuerdo a esta. El primero es el presidente Ollanta Humala, luego el señor Salomón Lerner, presidente del Consejo de Ministros, luego viene Nadine, la esposa del presidente, y no lo pasen tan rápido, pues chicos, despacio, tengo que hacer, aunque sea un mínimo comentario, vamos a hacerlos acá. Pero exactamente, es Nadine Heredia, Daniela Bugatás en cuarto lugar, Mario Vargas Llosa en quinto lugar, estamos ahí pasándolo despacio de nuevo, ahí está, en sexto lugar está Dionisio Romero, en séptimo lugar Juan Luis Cipriani, en octavo lugar, ya pueden cambiar el cuadro, Alan García, en noveno lugar Miguel Castilla Rubio, que es el ministro de Economía, y en décimo lugar el expresidente Alejandro Toledo. Así que, como ustedes ven, entre los primeros 10 tenemos al presidente y 2 expresidentes. Gracias. Lo cual habla bien del sistema democrático, ¿no? Sí, sobre todo en cambio de gobierno. Así es. O sea, se reconoce que los presidentes anteriores tienen un grado de influencia en los acontecimientos políticos del Perú. Sí. La gran novedad de esta encuesta es la señora primera dama. Es la primera vez, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco por qué la primera dama figura por primera vez en lugar tan destacado. Así es. La primera dama es la mujer que ha logrado un más alto puesto en los 31 años de la encuesta del poder y también la más joven. Claro. No solo eso, sino que cuando profundizamos más la encuesta, preguntamos a quién debería escuchar más el presidente Humala o a quién escucha más el presidente. Vamos a ir ahorita con ese cuadro, por favor. No, vamos a esperar un ratito porque primero tenemos quiénes influyen más en el presidente. Vamos con ese cuadro, con el quiénes influyen más, ¿no? Entonces, ese es el de la realidad, lo que la gente cree que es. En primer lugar, su esposa, Nadine Heredia. En segundo lugar, Salomón Lerner. Y en tercer lugar, Daniel Bugatás. O sea, la presencia de la primera dama es importante desde el primer momento y luego siguen otros funcionarios públicos. ¿Por qué esta importancia de la primera dama como la persona que más influye en el presidente de la República y la tercera más poderosa del país? Así es. Nosotros creemos que su participación, sobre todo en segunda vuelta, asesorando directamente al presidente Humala, le ha ganado este posicionamiento de tal manera que se ha reflejado en los líderes de opinión en la encuesta. Además, fue cofundadora del partido y ha estado acompañando al presidente en las buenas y en las malas. Creemos que eso la ha puesto en este lugar. Pero ahí también hay algo medio contradictorio, porque si bien sale como la más influyente y sale como la quinta a la cual el presidente debería escuchar más, hay otra parte de los encuestados que la miran como a la cuarta a la cual debería dejar de escuchar. O sea, la miran con recelo. Así es. Exactamente. Porque es su esposa y porque se mezcla lo familiar con lo político.
Y finalmente el presidente puede cambiar a su primer ministro, puede cambiar pedirle al presidente del Congreso que renuncie y que poner a otro del partido, pero no puede cambiar de mujer. Bueno, vaya que Fujimori sí lo hizo, ¿no? O sea, sí se puede. Finalmente, al final, y Pilar Nores salió de Palacio de Gobierno mucho antes de que terminara el mandato de Alan García. O sea, sí se ha visto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la figura de la primera dama? Porque ustedes contaban que en la primera encuesta del poder que se hizo apareció Violeta Correa entre las 10 primeras, pero luego nunca más. No, Elian Carp. Elian Carp, efectivamente. Elian Carp se aparece. Sí, Elian Carp apareció en 2 años entre los puestos 7 y 8. Exactamente. 7 y 8, 2 años nada más, y no apenas entró Alejandro Toledo tampoco, creo. No, creo que fue después. Fue 2 años después. Entonces, esta presencia femenina importante de la esposa de... ¿pero es la esposa de o es una persona con un perfil político propio? Estamos todavía en un momento un poco prematuro para poder proyectar que Mía está construyendo una imagen propia o está un poco ligada al recurso del presidente, pero ya nos da como un avisoramiento de un nuevo personaje político interesante dentro del partido Gana Perú con proyección. Inclusive se hablaba de que la estrategia de lulelización de Humala llevaría a plantear que la consecución de este gobierno estaría en manos de una mujer, y esa podría ser un avisoramiento, ¿no? Así es. ¿A quiénes debería escuchar el presidente? Vamos con ese cuadro, por favor. ¿A quiénes debería escuchar? ¿No? En primer lugar, ¿a quiénes debería escuchar? Y tenemos ahí en primer lugar a Miguel Castilla. Escuche a su ministro de Economía. Luego escuche a Salomón Lerner. Y luego a Julio Velarde. ¿Qué más tenemos en este cuadro? Le piden que escuche a Mario Vargas Llosa, a Nadine, en quinto lugar recién, luego a Alejandro Toledo, luego a Kurt Burneo. Estos personajes a los que se les pide que el presidente escuche son personajes que representan más bien una versión moderna y liberal del Estado. Los encuestados no quieren que escuche, y vamos a ver a quién no debe escuchar el presidente, por favor, pónganlo el cuadro, a quién no debería dejar de escuchar, debería dejar de escuchar. En primer lugar a Javier Canseco. En segundo lugar, y pegaditos en el porcentaje, a su presidente del Congreso, Daniel Abugataz. En tercer lugar, a su papá, a Isaac Humala, que parece que no lo escucha mucho, ¿no? Y en cuarto lugar, a su esposa, ¿no? Luego a Omar Chejade, aunque esta entrevista fue antes del escándalo, ¿no? Efectivamente. Luego a Félix Jiménez y luego, finalmente, a Alejandro Toledo. También se incluye a Carlos Tapia, a Marisol Espinosa y a Kurt Burneo. Ahora, es gracioso porque algunos personajes se repiten en las dos columnas, ¿no? Así es, hay una opinión dividida. Así es. Pero sí lo que hay es un sesgo económico en la respuesta. Es decir, como Ollanta Humala pasó de ser Chávez a ser Lula, por favor escuche a los que se parecen a Lula y no a los que se parecen a Chávez. ¿Ese es el mensaje? Sí, y nosotros también nos preocupamos por esas potenciales respuestas. Hicimos otra pregunta, que era, ¿dónde considera que ideológicamente se encuentra ahora la presidencia y dónde considera que se encontrará en el próximo mensaje presidencial? Más o menos un 30% se quedó en que se centrará, estará en el centro. Pero hacia un año, una parte de los encuestados consideró que sería más a la extrema izquierda. ¿Ah, sí? Subió de 3% a 11%. Que la gente todavía cree que se va a ir a la izquierda. Una pequeña parte, bueno, pero... que después de escuchar el discurso del sábado en Paraguay, una cosa, todo lo que camina... Es tan difícil caminar derecho, la verdad. Va para allá, viene para acá, para allá, viene para acá. ¿Qué más tenemos acá? Esos son los cuadros más importantes que hemos visto. Pero sí parece que hay, no sé si será por la calidad de los encuestados, la idea de que tiene que escuchar más a las voces de la economía. Porque vienen crisis importantes. Entonces, poner en primer lugar a su ministro de Economía, en segundo lugar a Salomón Lerner y en tercer lugar a Julio Velarde, es olvídese, por favor, de la retórica y hable con los economistas de su régimen, que usted ha escogido, para que le expliquen cosas que aparentemente usted no está entendiendo. Ahora, lo que es también en términos porcentuales impresionante es que el caso de Nadine Heredia, cuando se le pregunta a la gente quiénes influyen más en Humala, Nadine Heredia tiene un 93% de respuesta. En el número 1, 93%, Nadine. Largamente. Cuando le dice a quiénes debería escuchar, Miguel Castilla tiene 39%. O sea, es otra liga, ¿no? Estamos hablando de, ¿no? ¿A quién influye? Su mujer, 93%.
Así es. Lo que deseo no es lo que está pasando, Así es. ¿no? Es prácticamente decir, si te trompeas con la mujer, olvídate. Efectivo. Bueno, hay una ligación muy fuerte, ¿no? Con Así respecto a esa situación. En las otras, como bien decías, eran más por sentido de confianza y totalmente renovable esa confianza a lo largo de su gobierno. Así es. La otra cosa que a mí me pareció muy interesante de esta encuesta es el ranking de los 30 años. Es decir, ¿cuánta gente en estos 30 años ha repetido el plato en la encuesta? Y el líder absoluto de la encuesta, con 22 apariciones de 31 años, entre los 10 primeros, ¿no? Es Dionisio Romero, que sigue apareciendo aún cuando ya está retirado de la vida empresarial. Y en segundo lugar, Alan García con 21 apariciones. Sí. Pero eso se la llevan lejos, ¿ah? 22 y 21. Sigue, ya un poco más lejos, con 12 apariciones que coinciden con sus años de gobierno, Alberto Fujimori. Vladimiro Montesinos apareció 9 veces, Fernando Belaúnde 10, Alejandro Toledo 8, Abimael Guzmán 10 veces, Nicolás de Bari Hermosa 7 veces, Javier Álvaro Randini 4 veces y, sorpresa, sorpresa, Juan Luis Cipriani apareció 10 veces en la encuesta del poder. Así es. ¿No? Impresionante, impresionante. ¿Ha habido alguna vez en que el presidente de la República no haya sido el primero en la encuesta? Nunca. 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 Todos los años siempre el presidente de la República ocupa el primer lugar. Siempre. El segundo lugar siempre es debatible. Hubo un año en que Abimael Guzmán estuvo en segundo lugar, ¿no? No lo recordaría, pero en el 92 es donde agarró su mayor puesto. Tercer puesto es el que alcanzó en 1992. Claro, que fue impresionante. Que fue, o sea, pues, ¿no? Fue el año de la captura, ¿no? Que fue el año de la captura, felizmente. Sí. Muy bien, muchísimas gracias a Daniel Alfaro por haber estado con nosotros. Esta encuesta siempre tiene mucho para leer y, por supuesto, los artículos que acompañan la encuesta son muy importantes también. Gracias a Semana Económica y a Perú Económico por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Rosalía. Vamos a una pausa y volvemos.